Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia. Presentamos ante el altar del Señor las intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Jesús Misericordioso, Virgen María, San Benito, San Expedito, Santa Lucía, San Miguel Arcángel, San Rafael. Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Beato Acutis, siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado. Rezamos también por los 15 años de Astrid Loren Cabrera. Petición de gracia por las intenciones del Papa León IV, por la paz en el mundo, por la venta de unas propiedades, por una casa propia, por una indemnización, por los 20 años, por los 30 años del negocio Maderas Vidal, por la compra de una casa. Salud física y espiritual: Zoe, Sol, Lázaro, Yamil, Lilian, Francesco, Filipo, Graciela, Samuel, Marcos, José, Orlando, Héctor, José, María Cristina, Luis Antonio, Fernando Rafael, Vinicio, Carlos Alberto Guasmosi, José Antonio, Tadeo, Camilo José, Iván y Natalia, Eduardo y familia, Antonia y familia, Augusto y familia, Graciela y familia, Fulvia Angelina, Hugo Godoy y familia, Caled Manuel, Elio Daniel, Carolina, Daniel, Jorge, Luis, Laura, Diana, familia Leguizamón, Elba Aurora, César, Domingo Elías, familia Duarte Escobar, familia Recalde, familia Marín, familia Figueroa, Herminia, Mirna, Teresita, Ana, Agustina, Eugenia, Clara, Mercedes. Y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, almas del purgatorio: Eliodoro, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia Román, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, Josefina, Enrique, María Guillermina, Valerio, Pablo Villalba, María Juana, Escolástica Aurora, Clementina, Eladio, Juanita, Néstor, José, Petrona, Rosalía Camacho, Filemón Paniagua, Rubén Robinson, Blas, Nilda, Pamela, Óscar, Carolina, Ramón Segundo, Ramona, Agustín Emmanuel, Renam, Agustina, Doelia, Aurora, Arístides, Rubén Ramírez, Margarita.
Tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Queridos hermanos, nos preparamos para celebrar nuestra Eucaristía, 15º domingo del tiempo ordinario. Intenciones a través de nuestro primer canal, Ñande Yarañe. El día de hoy, acción de gracias, hoy por los 15 años de Astrid Loren Cabrera. ¿Dónde está? Aquí está, un fuerte aplauso para Astrid entonces, que está aquí en medio de nosotros. María Ángel Alexa, ella creo que no vino, ¿verdad, María Ángel? Porque está en Upané y también rezamos por ella. Sus familiares están siguiendo Ñande Yarañe desde Upané y rezamos por ella. Y acción de gracias, Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco, por las intenciones y padrinos y madrinas de Ñande Yarañe. Estamos siempre y agradecemos, sobre todo ahora, a los padrinos que se han manifestado para la compra que necesitamos de el plasma que le llamamos, ¿verdad?, para nuestro canal. Uno de los padrinos que en esta semana nos dio 10 millones de guaraníes. Ya vamos a rezar esta misa para ver si otros padrinos nos apoyan más, porque el presupuesto, ¿por qué te reí vos? ¿Por qué me querés dar algo? Bueno, 58 millones cuesta. Y ya tenemos 32 millones, así que estamos yendo. Así es que vamos a rezar también esta Eucaristía. Por la salud física y espiritual de Daniel Cabrera, Teresa y familia, Carmen Isabel Blanca López, familia Portillo Díaz, Facundo Miguel, Gerardo Cubas,
María Josefina y familia, Salvador y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, familia Fruto, familia Seifar Benítez, familia Mirta Roa, Jonás Ortiz y familia, familia Gini Cabrera, familia Petengil, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, familia Martínez, por el trabajo de Megan, Víctor, Pablo, Mirta, Amada, Silvia, y por nuestros hermanos difuntos, Domingo Rey, Emilia Paola, José Jerónimo, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Irmorínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez y Febronio Eloy Martínez. Así es que vamos a disponernos para esta celebración de nuestra Eucaristía. Queridos hermanos, les damos una cordial bienvenida a la casa de Dios para celebrar la Santa Misa en el 15º domingo del tiempo ordinario. Este es un domingo al que podemos llamar del Buen Samaritano, con un llamado de Dios a hacer el bien, un mandato cuya práctica está al alcance de todos, por lo que nadie tiene excusa alguna. Con un corazón dispuesto a practicar la misericordia, comenzamos esta Santa Eucaristía, nos ponemos de pie, acompañamos al coro permanente y recibimos al Padre Víctor Luis Cabañas, quien celebra esta Santa Eucaristía. Formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo y sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Jesús nos indica una manera eficaz de amar a nuestro prójimo. Con fe y una escucha atenta, acojamos la palabra que se nos anuncia en este domingo para que se haga vida en nosotros. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor, tu Dios, te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado y en los productos de tu suelo. Porque el Señor volverá a complacerse en tu prosperidad, como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres. Todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor, tu Dios, y observado sus mandamientos y sus leyes, que están escritas en este libro de la ley. Después de haberte convertido al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? Ni tampoco está más allá del mar para que digas: ¿quién cruzará por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? No, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la practiques. Palabra de Dios. Busquen al Señor y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Busquen al Señor y vivirán. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor. Por tu gran compasión, vuélvete a mí. Yo soy un pobre desdichado, Dios mío, que tu ayuda me proteja. Así, alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Busquen al Señor y vivirán. Porque el Señor salvará a Sión y volverá a edificar las ciudades de Judá. El linaje de sus servidores la tendrá como herencia, y los que aman su nombre morarán en ella. Busquen al Señor y vivirán.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Cristo Jesús es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Aleluya, aleluya. No güero pálvaro, güero que va, peneñero ñamindu. Tongwa gemina upereceba, tongwa nije oria putu. Tongwa gemina upereceba, tongwa nije oria putu. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Ha respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida eterna. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciendo: cuídalo, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré al volver. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor de la ley. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Este evangelio que todos conocemos, escuchamos desde chiquitito, ¿verdad? En la catequesis, en todas partes escuchamos. El buen samaritano, decimos así. El mensaje principal, la idea que hoy tenemos que llevar, en realidad es así como termina el evangelio. Pero para que sepan también, la iglesia en su catequesis litúrgica, cuando se lee la palabra de Dios, siempre ustedes escuchen bien la conclusión del evangelio. Porque al final de cuentas esa va a ser siempre la actividad
propia, bien concreta, encarnada, que nosotros tenemos que llevar a nuestra vida. Todo lo demás entonces te va haciendo, te va contando un cuento, que esto, que aquello, porque termina con la sentencia que tenemos que aprender, ¿verdad? Entonces aquí termina el Evangelio diciendo, vete y haz tú lo mismo. Y ya, dentro de un chiste, si escuchaste, por ejemplo, la Andricina, da gusto escucharle esos chistes, porque ¡pam! Termina de repente ahí con el vete y haz tú lo mismo, ¿verdad? O si no, el Evangelio aquí también te va narrando alguna parábola, algún cuento, alguna acción que está sucediendo. Vete y haz tú lo mismo, ¿verdad? Entonces hoy esta enseñanza del buen samaritano es demasiado linda. Pero antes de eso, miramos un poco así rápidamente esta primera lectura, porque aquí se centra algo esencial. Ya conocemos, porque ya hemos dicho varias veces, Deuteronomos quiere decir segunda ley. Segunda ley es porque se necesita renovar, por ejemplo, no sé, renovar las leyes en el Congreso, y entonces, pero siempre a favor del pueblo, tendría que ser, ¿verdad? No sé cómo estamos aquí nosotros, pero ahora parece que al presidente pobrecito le tienen que dar también su jubilación, porque un vapo y tío, y después de 5 años, dice, ¿y no escucharon, pero? ¿No escucharon? Ahí están luchando porque a ver si pobrecitos los presidentes tienen su jubilación, expresidente todo. Bueno, a la segunda ley, renovación, pero el Deuteronomio es justamente lo contrario, ¿verdad? Porque busca el bien del pueblo. Ellos estaban en el exilio, estaban en una situación desastrosa, y justamente el Deuteronomio en su reflexión comienza a mirar. Por eso van a ver que todos los escritos de la teología deuteronomista hablan contra todo aquello que nos lleva a la idolatría. Pero ahí lo que tenemos que entender es lo que significa la idolatría, ¿verdad? La idolatría es cuando nosotros vamos detrás de otros elementos que vemos en la vida y no vamos esencialmente detrás de Dios. O ir detrás de Dios significa tener los pensamientos, el reino de Dios que se va formando y construyendo con los pensamientos y valores que viene desde Dios y se manifiesta. Por eso es la encarnación, se manifiesta en nosotros, en la comunidad. Por eso incluso, ¿verdad? San Agustín decía siempre, Vox Dei, Vox Populi, o Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Pero no el pueblo así en general, un pueblo vendido que se compra por 500.000 guaraníes o por 300, pero anda ahí pueblo. Vea, vení cualquier cosa, oye, vendea, güey. El pueblo es aquel que tiene criterios, valores y verdaderamente busca los principios de Dios. No es simplemente aveñambo urra, ya paña, ya cerveza, ñambo caupa la gente y después entonces listo para votar y para seguir con los mismos privilegios entre comillas que desangran sobre todo a las personas que quieren trabajar bien, quieren trabajar, producir y hacer que el pueblo, ¿verdad?, se levante y que todos estemos bien verdaderamente. Vean que dice la de estar mejor cuando uno verdaderamente se pone las pilas y hace bien las cosas. Bueno, el Deuteronomio, estamos en el capítulo 30, desde el versículo 9 estamos comenzando, ¿verdad? Y aquí te muestra directamente qué es lo que va a suceder. En realidad, después de haber evaluado y mirando todo lo que les había sucedido con el exilio, ellos llegan a una conclusión. Y eso es lo lindo, ¿verdad?, del autor sagrado, inspirado bajo Dios, pero desde una experiencia. Cuando hay angelito o y yo escribí eso, no, es lo que ellos sufrieron en el pueblo, es lo que ellos sufrieron en su vida, estuvieron en el exilio en Babilonia. Entonces se dieron cuenta, abrieron los ojos y dijeron, ¿qué es lo que nos pasa? Estos reyes nos mandaron al exilio. Apliquen ahora nuestra realidad. Si nuestro Paraguay, nuestro país está con entonces hasta ahora, entonces nadie pudo verdaderamente levantar, al contrario, ya a pique. Ahora incluso ya estamos yendo a pique en los valores y en los principios, que es muy delicado, ¿verdad? Porque después entonces si cada uno llega en un relativismo, cada uno va a hacer lo que quiere, nadie me puede decir nada, ¿verdad? Como justamente en la entrevista que le hacían ahí, le decían, ¿y usted piensa que los presidentes tienen que tener su salario? Bueno, otros tendrán diferencias conmigo, y claro, todos vamos a tener diferencias, pues chico, a poner un chico. Claro que sí. Todos estamos, puede ser que 1, 2, 3, 1, 2, 3.
van a pensar diferente. Es la 1, 2, 3. Entonces, el Deuteronomio, miren, si verdaderamente nos ponemos las pilas, dice, el Señor te dará abundante prosperidad en todas tus empresas. Cuando uno busca la justicia, cuando uno hace bien las cosas, cuando uno se empeña, podemos tener también nuestros errores, todo lo que sea, pero por lo menos, como decía, yo ya le dije también a ese gran teólogo, moralista, Hering, un alemán, decía, vos tenés que tener tu opción fundamental. Usted dice, el área hipotamo, otro área, o sea, ¿a dónde querés llegar? ¿Cuál es tu GPS? ¿Cuál es tu objetivo? A ver, porque podés ir cayendo, pero tenés que levantarte y no dejarte vencer. Y por eso el Señor te dice, en la medida en que vos, dice, viene después la segunda partecita, pero le voy a leer primero la primera parte que escuchamos nosotros, ¿verdad? Si verdaderamente nosotros hacemos. Después dice, te dará el fruto abundante de tus entrañas, las crías de tu ganado, los productos del suelo serán abundantes, porque el Señor, miren, aquí utiliza una palabra, se volverá a complacer contigo. Quiere decir que hay posibilidad, se volverá, vea con futuro dice, pero eso quiere decir que al mismo tiempo es medio condicional. El Señor lo hace, si es que. Habrán estudiado ustedes eso en literatura en castellano, ¿verdad? Si le pones el sí, se vuelve condicional. Si te portas bien, entonces no te voy a pegar. Si me demandáis, entonces vamos a estar mejor. Si, da la condicional, la pega con la de Yara. Verdaderamente dice, yo te voy a dar, pero si es que. Y viene la segunda parte, y dice luego, miren, todo esto sucederá si, punto condicional, todo esto, habrás escuchado la voz de Dios. Yo digo, ¿será que la palabra de Dios, o nosotros cuando predicamos, o nosotros cuando hablamos tan confuso que no nos entendemos, o no se entiende esto, porque esto es más claro que el agua? Ahí también yo puedo decir, si es que escuchamos esto, no vamos a estar en la condición que estamos. Somos el segundo país más pobre de América Latina, teniendo tanta riqueza y tanta gente inteligentísima, buenísima. Usted no sabe, yo que recorro mucho. A mí, Chapía, que decimos que son pobres, que esto y aquello, lo que le falta es condición, porque ya de vale formar, ya de vale. Pero si vos le das condición, pero si no le da las condiciones necesarias para que se forme, y después va a comenzar a hacer corrupto, y mucho, por eso que me preocupa la cuestión de los valores, cada vez estamos entrando más en eso, porque no tenemos las condiciones necesarias para levantar, ¿verdad? Por eso dice, si ustedes escuchan esto, si habrás escuchado la voz del Señor tu Dios, observando sus mandamientos y sus leyes, que están escritas ya en el libro de la ley. Por eso que tenemos que escuchar, ir a misa, qué es lo que Dios nos dice. Dios nos habla, dice Éxodo capítulo 25, nos habla desde ¿dónde? Desde el arca de la alianza. Y cuando dice que te habla del arca de la alianza, quiere decir los mandamientos de Dios, de la ley de Dios. Amarás a Dios. ¿Viste? El doctor de la ley que le pregunta, viste que va en correlación directa con el Evangelio. Porque él le pregunta, ¿qué tengo que hacer, verdad? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios sobre todas las cosas, pero enseguida le dice, y este es el segundo. No por anduve, ¿cuál es el segundo? Pero Jesús no puede obviar, porque si vos me decís que en hambre hoy, ay, veo angelito, Dios mío, y Jesús mío, pa. A ver, yo de tu pan no hice esto, aquello, pero soy injusto con tu hermano. Entonces, no viste nada de Dios. Entonces, no entendés lo que significa. Jesús es el que le responde enseguida, agregando la segunda ley. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. A la otro medio chanchorrengo, allá, el doctor ¿y quién es mi prójimo? Se ve cuál se mimaba ese prójimo, elimínase. Y ahí viene la parábola, ¿verdad? Del samaritano. Bueno, pero por eso, queridos hermanos, la respuesta, que después la tercera partecita de este Deuteronomio te vuelve a concienciar. Por eso yo digo, ¿será que no entendemos? Y por eso es que tanto se dice, cada cupé con la oipocuera, la baicuera que pasan por ahí, siempre denunciando, y siempre denunciamos lo mismo.
Cuando lo que vamos a decir verdaderamente, por fin, Señor, estás aquí en nuestra vida, en nuestro corazón, mira cómo hemos, etc. Espero algún día yo poder predicar así, ¿verdad? Bueno, y el tercero dice, este mandamiento que hoy te prescribo, miren, no es superior a tus fuerzas, ¿viste? Y todito, ñandena imbaman y a todo entendemos. Quiere decir que no queremos hacer nomás. Quiere decir que nos organizamos para otra cosa. ¿Se acuerdan de ese discurso Benedicto XVI? Yo suelo repetir y me tocó hondamente. Yo cuando eso estaba todavía en Roma, cuando escuché ese discurso, la repercusión que tuvo, por lo menos en Italia. Aquí no sé ni si se nombró, ¿verdad? Porque él dijo, Benedicto XVI, que le hicieron luego medio bullying para que no se vaya, porque muchos de izquierda no querían que el Papa hable en el Congreso. El Papa, ¿qué va a venir? De un pueblo laico, bla, bla, bla. Después se fue. Ni una vez no nombró a Dios, Benedicto XVI. Pero Benedicto XVI es un capo. Y entonces habló y repitió solamente las cosas, incluso la que decía San Agustín. Si ustedes aquí, señores congresistas, están reunidos solamente para buscar sus intereses y su provecho, entonces esta reunión aquí es una cueva de bandidos, solamente un grupo de asaltantes. Yo dije, si se va al Paraguay, lo que quiero que se vaya, no sé si le van a recibir, no sé si lo ni van a escuchar. Bueno, pero aquí dice por eso, esto que yo te digo, dice el Señor, no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que me digas ahora quién subirá hasta el cielo y nos va a traer hasta aquí eso que vos estás diciendo. Después dice, tampoco está más allá del mar para que me diga ahora quién cruzará el mar a la otra orilla y nos va a traer aquí entonces tus mandamientos para poder escucharlo. No. Y termina diciendo, no. La palabra está muy cerca de ti. Está en tu boca, está en tu corazón para que la practiques. Y así termina. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Lo mismo del Evangelio. Vete, haz tú lo mismo, le dice. Y por eso que respondimos, ¿verdad? Con ese salmo responsorial. Busquen al Señor y vivirán, ¿viste? La esencia para que exista el cambio tiene que ser una conversión desde Dios. Busquen al Señor. Yo no sé si le estamos buscando o somos oídos sordos. Y entonces, vivirán quiere decir, van a estar mejor. Ya que tanto ñañela de vamos a estar mejor, ahí está. Busquen al Señor, obren de acuerdo a los mandamientos del Señor y estarán mejor. Eso es lo que quiere decir. Este salmo hay que poner entonces como tiene que ser, hay que corregir. Tercera leña, moita llave. Y eso entonces vamos a poder hacerlo. Y la respuesta verdaderamente es para no desanimarnos, es la segunda que nos da San Pablo. Una respuesta, pero así ante esta reflexión de la primera, ¿verdad? Y te comienza a hablar. Este es un himno en realidad que Pablo escribe a los colosenses, animándoles quién es Cristo. Más venían de Yara, porque dijimos busquen al Señor, ¿verdad? Y entonces te va describiendo quién es. Por Él fueron hechas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Él existe antes de todas las cosas. Es decir, el encontrar a Dios quiere decir que encontramos nuestra propia esencia de dónde provenimos. Ahí está. Quiere decir que tenemos que cuidar muchísimo ese aspecto de esa formación y de esa educación. Conocer a Jesucristo para poder cambiar. Si no conocemos a Jesucristo, no habrá ninguna conversión. Y miren nomás los santos. Muchos santos fueron pecadores, no querían saber nada, hasta que añadieron pocos ese, ¿verdad? Y ahí entonces se dieron cuenta. Busquen al Señor y vivirán. Y de ahí entonces, queridos hermanos, pero también es interesante, déjenme terminar esta segunda partecita porque dice, y nos entusiasma, ¿verdad? Porque verdaderamente Él quiso reconciliar consigo, ¿a quién? Al hombre, a nosotros, a toda la creación. Él quiso reconciliar. Por eso nos habla de la encarnación, por eso nos habla de la Navidad, del pesebre, ¿se acuerdan? La encarnación es para eso. Para entrar, porque Él quiso ayudarnos, salvarnos, no se queden en esa situación. Bueno, y terminamos con el buen samaritano, ¿verdad? Solamente diciendo aquí y especificando bien para entender qué es lo que pasó y qué es lo que Jesús quiere enseñar aquí.
Lo que Jesús quiere enseñar es que, atención, no podemos quedarnos simplemente con las palabras o con los ritos, sino que tenemos que ser muy prácticos. Por eso le dice, ve tú y haz lo mismo, haz, ella, hace. Después de que escuchaste, entonces ahora te vas a poner verdaderamente las pilas y lo vas a realizar, lo vas a obrar. Se tiene que ver ese cambio, tiene que. Y hay solución, no hay nada que no se pueda solucionar, todo se puede solucionar, todo. Y entonces por eso, antes le pone en esta parábola, en este cuento, ¿verdad? Interesante, Jerusalén 912 de altura, Monte Sión, etcétera, el más alto. Y uno va bajando por el desierto, son 25 kilómetros de desierto, que va bajando. El Mar Muerto está allá al fondo, 400 metros bajo el nivel del mar. Jericó, un poquitito antes ahí, a 5 kilómetros del Mar Muerto que comienza, está a 300 metros sobre el nivel del mar. Entonces va bajando, por eso dice, un judío, un hombre va bajando, a la mitad de camino, ¡pum! Los bandidos, los motochorros vienen, le agarran, le apalean, le tiran, le hombo y payo. Después dice, otro que subía, ahí está, el sacerdote que sube, va hacia Jerusalén, al templo, para cumplir con el rito. El asunto es que ese sacerdote una vez al año podía entrar en el Santo Santorum, es decir, él una vez al año podía entrar a ofrecer el sacrificio ahí en el templo. Y seguramente que este sacerdote no quiso perder esa oportunidad, porque una vez al año, y él se preparó todo el año para poder, y justo tocayo de la fecha, oye, yo prefirió dejarle de lado al hermano para ir a hacer su rito. Eso es lo que te quiere enseñar. Seguramente que hasta incluso ese sacerdote se dio cuenta ahí, pero comenzó a pensar. Ustedes tienen que saber, pregunten en su celular a la inteligencia artificial, háganle la pregunta para que le responda. Y le va a decir, ¿verdad? Porque la cuestión ritual para ellos era demasiado importante. Y ellos, bueno, podían tocar la sangre, no podían tocar un enfermo, no podían nada que lo vuelva impuro. Porque si él le tocaba a ese que estaba ahí, caído, ensangrentado, él ya perdió su turno. Chauchesky. Ya no podés más irte al templo a hacer nada. Te dejó entender, ógame, porque en ella le ayudaste a ese y te ensangrentaste todo. Te volviste impuro. Entonces él prefirió seguir puro, entre comillas, para allá hacer, y abandonar a su hermano. Que se muera nomás él. Yo tengo mis ocupaciones. Después viene Levita, la misma cosa. ¿Quién era Levita? De la tribu Leví. Todos los que hacían el camino para llegar después a ser sacerdote, los que llegaban, ¿verdad? Y entonces, él la misma cosa, porque él también se iba hacia el templo. Él era como el ayudante del altar, como el monaguillo, los que ayudaban para el sacrificio, los levitas. Entonces, yo tenía que estar purísimo. Ahí, en el Santo Santorum, solo el sacerdote podía entrar, ni los levitas en la segunda parte. Aquí estaba todo cubierto, nadie entraba donde estaba el sacerdote, donde estaba el arca de la alianza. Y afuera estaba el pueblo, afuera. El pueblo no entraba, adentro. Bueno, y entonces, viste, los dos optan, su opción fundamental es el rito, las cosas superficiales, el hacer nomás. Pero sin embargo no se fijaron en lo esencial y fundamental que es eso, hermano. Peango la ñande, ya lo criticaban. El Evangelio de Lucas, que tiene la fuerza sobre todo de la teología paulina, que viene desde Shammai, ¿verdad? Que es el que busca lo concreto y no allá en el aire quedarte en rito simplemente, sino que ser persona bien concreta en hacer el bien. Lo que dijiste, lo que tenés como idea y pensamiento, entonces lo haces. Y por eso que es importante cuidar verdaderamente la doctrina, que es lo que estamos buscando. Bueno, y termino, queridos hermanos, solamente también entendiendo lo que es el samaritano, porque muchas veces no sabemos. Reino del norte, reino del sur. 931 a.C., la división entre, después de Salomón, Roboán, rey de Jerusalén, y Jeroboam, que le hace la guerra a Roboán. Y entonces se divide el reino en el norte y en el sur. En ese momento diferencia tremenda. 200 años estuvo en vigencia el reino del norte,
Asiria viene y destruye Samaria en el 721 a.C. Pero ¿cómo hacían los asirios? Le mataban a todos los hombres o le llevaban exiliados a todos los hombres y se quedaban las mujeres. Pero después le traían a soldados, o le traían a otras personas, y entonces le hacían casar con esas judías. Y ahí estaba el pecado para los del sur. Entonces dice, ustedes ya no son israelitas. No, ustedes ya tienen sangre extranjera, tienen sangre de otros soldados. Usted, su hijo, ya nació de otras personas que no son israelitas. Y ahí viene la división. Y entonces le llamaban samaritanos. Esa era la palabra despectiva entre ellos, que se odiaban a muerte. Y miren, en el Evangelio casi siempre, ¿quién es el que obra bien? El samaritano. Interesante que esto es. La samaritana, Juan capítulo 4, los leprosos, 10 leprosos, uno el que vuelve a agradecer a Dios, era un samaritano, ¿se dan cuenta? Y aquí la parábola, la misma cosa, ese que era un sacerdote, un judío, ese otro que era su hermano. Este hombre samaritano, cuando le veía a ese judío, ¿sabe qué? Que estaba ahí, y ahora vamos a decir, ñaca, esta yuca, y te vendió con una piedra, luego aquí, lo voy a aprovechar. Su enemigo número uno. Sin embargo, desmonta de su cabalgadura, lo alza, lo lleva, lo cuida, paga por él, etcétera, etcétera. Qué interesante, queridos hermanos. Pero entonces, por eso que Jesús después le vuelve a preguntar, de estos tres, ¿quién te parece que es su prójimo? Menos mal que el doctor de la ley se dio cuenta y le dice, el que tuvo compasión de él. Así es que también hoy el Señor nos dice, vete y haz tú lo mismo. Vamos a repetir un poco, vete y haz tú lo mismo. No escuche, parece que algunos no quieren hacer. Vete. A ver, vos la quinceañera que estuviste durmiendo toda mi homilía. ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Viste que ya se olvidó? ¿Qué vas a decir? Vete y haz tú lo mismo. Mira que vos estás cumpliendo 15 años. Deja de ser niñita. No, va muy mimada. Medio pesa también. Se pone todo rojo ahí. Bueno, única hija, bien. 3. Bueno, así que la última. O la primera. La única nena. Con razón. Mira que nosotros somos 4 hermanos y una nena. Y esa es lo asilo. ¿Entendiste, mi hermana? Así que ya sé cómo sos, no me vas a engañar. Bueno, así que niña, fuerza, 15 años es para dejar de ser niñita y asumir tu responsabilidad. Y aquí Jesús te dijo ya, vete y haz tú lo mismo. Imitar y seguir el ejemplo que te dan tus padres y que en tu comunidad también se te ofrece. ¿Estamos? Muy bien. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. Oremos. Respondemos todos, por tu bondad, Señor, escúchanos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por la Iglesia, para que animada por la gracia del jubileo, haga conocer al mundo la grandeza del amor de Dios, acercándose como buen samaritano a curar las heridas y sanar los corazones de los que sufren. Oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por quienes dirigen el curso de los pueblos, para que no dejen de lado la atención a los desprotegidos de la sociedad. Oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por los que no encuentran trabajo, para que depositando su fe en Dios providente, logren conseguir un empleo digno y estable. Oremos.
Por tu bondad, Señor, escúchanos. Por nosotros, aquí reunidos, para que no dejemos de escuchar el mensaje que Dios nos transmite en su palabra, ni de cumplir sus mandamientos, siendo verdaderos discípulos fundamentados en el amor. Oremos. Por tu bondad, Señor, escúchanos. Vamos a rezar también entonces por Astrid Loren Cabrera, que hoy está aquí con los 15 años. Y también vamos a recordar a María Ángel Alexa, que desde Ipané también ella cumple 15 años y nos está siguiendo y están rezando también con nosotros, y nosotros rezamos también por ella. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestras ofrendas. Presentemos nuestras ofrendas al Señor. Ofrezcamos pan y vino junto a nuestros propósitos de hacer el bien al que lo necesita. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. 4 voluntarios, por favor, para la colecta. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y En necesario. verdad es justo darte gracias, deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento, en el gozo, por tu servidor Jesús nuestro Señor, porque Él, en su vida terrena, como buen samaritano, pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como ese buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura las heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos hoy del cuerpo y sangre de Cristo. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia San José Obrero, del Papa, de nuestro obispo, nuestro cura párroco, los catequistas, gente pastoral, todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos especialmente hoy, al rezar por Astrid Loren, por sus 15 años, también por María Ángel Alexa, para que el Señor las bendiga y las tenga siempre en su gracia y les ayude a crecer, sobre todo en ese compromiso cristiano. También, Señor, te pedimos y rezamos por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros que estamos aquí, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San José, que es nuestro santo patrono, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza, y ahora decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Cristo nos ha invitado a ser generosos con los demás, como Él lo es con nosotros, entregándose a sí mismo. Acerquémonos a recibirlo. Presentamos la siguiente oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Ten confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos.
la felicidad de la vida eterna. Empieza conmigo en la tierra, sentirte vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Animo tus sueños y tus proyectos, todas tus búsquedas y tus anhelos. Ya oí tu plegaria, arrójate a la esperanza. Subí a mi barca, navega mar adentro. En lo profundo está lo verdadero. Anímate a volar, la aventura de confiar. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Bueno, entonces vamos aquí a llamar primero, le vamos a llamar antes la quinceañera, porque es digna de mención, Gladys, que cumple 85 años. ¿Dónde está Gladys? ¿Dónde está la señora Gladys? Venía aquí, un fuerte aplauso. Pero qué alegría. Y así vos toda, como para danzar en mi cumpleaños. Necesitas que triple bendición. ¿Por qué? Porque cumple 85 años. No querés contar tu edad, ¿verdad? Bueno, hacemos mi Obama. Perdone. Bueno, pues vamos a bailar el 27, ¿verdad? Así nomás me miras. No escucha bien. El 27 es mi cumpleaños. Y vamos ya a bailar. ¿Y vas a bailar conmigo? Bueno, listo, te espero. Que el Señor Jesús te bendiga, te fortalezca verdaderamente. Y así agradeciendo estos años de vida que te ha donado, sobre todo redunda también en beneficio de toda tu familia. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Cuántos hijos? Tengo 4. 4. Uno en el cielo, ya. ¿Y nietos? ¿Cómo? Nietos. Una nieta. Una sola nieta que vino aquí. Está ahí. Ah, ¿qué está ahí? Ah, ella vio la nieta. Bueno, muy bien. Fuerte aplauso para ella entonces. Felicidades, quinceañera. Bueno, aquí está. Vamos a darte una bendición para que el Señor, vos te está despertando la vida, ¿verdad? Bueno, esperemos que llegue a los 85 o 90 y pase más de vos. Bueno, que el Señor. ¿Está tu abuela? ¿Dónde está la abuela? Venía aquí, señora. Aquí es la abuela. Un fuerte aplauso para su abuela también. Bueno, eso. Bueno, para que les bendiga, sobre todo hoy a tu nieta Astrid,
a la familia también, y se sientan fortalecidos en ese camino del Señor. Y sobre todo escuchamos muy bien ese condicional. Sí, escuchamos la palabra del Señor. ¿Se acuerdan más? Bueno, así que entonces el Señor te bendiga y te fortalezca siempre. Amén. Un fuerte aplauso. Y vamos a cantar para ellos. Que lo cumpla feliz. Fuerza. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, en tu día dichoso, que los cumplas feliz. Muy bien. Bueno. Hoy tu cumpleaños también, ¿vio? La cantidad del papá también cumpleaños hoy. Vení aquí. Bueno, que el Señor Jesús te bendiga también, te fortalezca, para que... De un infarto. Recién recuperado de un infarto. Y entonces, que el Señor te bendiga, entonces y te dé la salud, especialmente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, un fuerte aplauso para él también. Bueno. Así que le agradecemos a Dios el don de la vida, bueno, y a cuidarse también en la salud. Entonces ya saben, el próximo domingo también va a venir y va a celebrar aquí el Padre Llamas. Así es que vengan con sus intenciones para pedir esa curación. Sobre todo comenzamos con la curación espiritual, ¿está? Personal. Después con las curaciones también que necesitamos de algún mal físico, de alguna situación que no está tan bien en nuestra casa, ¿está? Entonces vengan y piensen y pidan ya al Señor y pónganse en oración. En estos días yo le voy a hacer entrevista al Padre ya en vivo y en directo por nuestro canal para ir preparando, etcétera. Entonces estén atentos porque también ahí Él va a hacer momento de oración, de curación y sanación. Y también pidan también por la cuestión social también. Recuerden que eso es un pecado también, el aspecto social. El aspecto social es pecado, porque todos nosotros somos responsables. Si hay pobres, nosotros somos responsables. Nosotros. No es ni el presidente ni el ministro. Toditos somos porque nosotros le pusimos a ellos ahí. ¿Entienden? Y así sucesivamente. Ese es pecado también. Así que tenemos que rezar también por todas esas enfermedades. A las 11, sí. La misa de siempre, sí. Y tenemos la rifa de Ñandillarañe, 10.000 guaraníes, primer premio 10 millones, segundo 5, después 2.500.000, después 1.500.000, alguna joya, una silla que me regaló la señora Victoria para hacer ejercicio, dice ahí también, abdominal, bueno, y así, y después los otros premios, son 15 premios, hay premio sorpresa y hay también premio consuelo, ¿verdad? Para el que no sacó nada, o ni idea, 15 premios. Así que ayuden un poco y compren 10.000 guaraníes cada número. Y cada talonario tiene 10 numeritos, o sea, 100.000 guaraníes si quieren llevar así todo el talonario. Bueno, y ya sabemos, el 27 nos encontramos para eso. Yo agradezco, como le dije al comienzo, porque uno de los proyectos es comprar esa pantalla LED gigante para nuestro canal. El presupuesto que me habían pasado era de 58 millones, ya tenemos 32 casi, ¿verdad? Entonces, antes de ayer fue la sorpresa que uno me escribió, envió ahí, ya depositó, entonces estamos con eso. Pero queremos llegar a los 58 millones para poder comprar. No queremos retirar nomás y después te vamos a pagar, porque después entonces ya nadie me va a ayudar y entonces ya no vamos a pagar. Porque tata se la debea. Hasta porque belleza, ya tiene el padre su pantalla, belleza. No, hasta que no haya el exacto centavo. Si hay 4.999.000, no vamos a comprar todavía. Vamos a ver un guaraní que falta. ¿Está? Bueno, y eso, ¿qué más? Un ratito. Las personas que quieran disfrutar de comidas típicas de San Juan, a la salida pueden adquirirlo, porque anoche tuvimos nuestro San Juan y quedó algo para todos ustedes. Gracias. Bueno, nos ponemos de pie y concluimos con nuestra oración final. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes.
Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y los que quieran recibir, voy a imponer ahora el aceite santo también en este mes de julio. Hay en el cielo un jardín de rosas de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín. Es tu corazón, María, dulce fragancia de amor. Es tu alma, madre mía, mística rosa, flor de mi amor. Mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida. Madre del cielo, Virgen María, hoy te consagro toda mi vida. Madre del cielo, Virgen María. ¿No?